Hola amigos, ¿cómo están? Los estoy llamando porque el día de mañana tengo un examen súper importante de psicología y se va a tratar sobre el estructuralismo. El único problema es que siento que no sé mucho sobre el estructuralismo y creo que ustedes me podrían ayudar a estudiar mejor. ¿Qué les parece si hacemos esta dinámica? Les cuento un poco lo que yo sé sobre el estructuralismo y ustedes me cuentan lo que saben y así complementamos información y me ayudan a estudiar. El estructuralismo psicológico es una corriente filosófica y psicológica que considera la estructura de la mente como el objeto de estudio propio de la psicología. Cuando hablamos del estructuralismo, es inevitable pensar en Titchener. ¿Y por qué en él? Porque él fue un psicólogo y profesor anglo-estadounidense que fue nada más y nada menos que el fundador del estructuralismo. Además, fue discípulo de Wilhelm Wundt. Como ustedes saben, Wilhelm Wundt fue el padre de la psicología científica, ya que fue el primero en desarrollar el primer laboratorio de psicología experimental en 1879. Volviendo a hablar de Titchener, quiero contarles de que a él se le considera como el impulsor definitivo de la aplicación del método experimental en la psicología americana y además como fundador del estructuralismo. Titchener tenía un objeto de estudio y este se centra en la estructura de la mente. ¿Saben qué es? Básicamente, Titchener centró su estudio en la conciencia, la cual desde su punto de vista está compuesta por sensaciones, imágenes y sentimientos. Titchener creía que definiendo y categorizando los procesos básicos de la mente podría determinar la estructura de los procesos mentales y del pensamiento superior. La base del razonamiento que usó Titchener para encontrar la estructura de la mente se basó en esas tres preguntas. ¿Qué es cada elemento de la mente? ¿Cómo estos elementos interactúan entre sí? ¿Y por qué interactúan de la forma en que lo hacen? Y bueno amigos, esa es toda la información que tengo sobre el estructuralismo, así que me encantaría que ustedes puedan ayudarme a complementar mis conocimientos. Hola Franco, te voy a hablar sobre el psicólogo estructuralista. Él es el que se encarga de analizar todas las experiencias mentales a través de sus elementos. Sus elementos más simples son la sensación y descubrir cómo se combinan estos elementos y así hacer una conexión fisiológica. Un dato que te puedo dar es que en esa corriente se logró identificar 4.000 sensaciones que en su mayoría eran relacionadas con el sentido de la visión y de la audición. Sus componentes mentales se caracterizaron cualidad, intención, duración y claridad, ¿no? Para la cualidad tenemos lo que es el amarillo, el frío, la intensidad, lo que es el fuerte y el débil, la duración, el corto o el largo y la claridad, la dimensión entre elementos. Para las imágenes se utilizaban lo que era la cantidad, intensidad, duración y claridad, ¿no? También la extensión. Para la sensación, que es muy similar, se colocaban todos estos elementos, solo que iba a depender en este caso ya de la dimensión, si era desagradable o agradable. Para las afecciones eran la calidad, intensidad y duración. 3 puntos importantes de esta corriente era que buscaba predeterminar los elementos más importantes de la vida, ¿no? de la edad mental, básicamente, que era el qué, que era el cómo y el por qué, ¿no? El qué era catalogar elementos mentales considerados necesarios para cualquier experiencia consciente. El cómo era responder la pregunta de cómo combinan los elementos mentales. El por qué era realizar búsquedas relacionadas a preguntas neurológicas, ¿no? De los sucesos mentales. Una notita es que para esa corriente las imágenes y las sensaciones eran las más completas y las emociones carecían de claridad. Mira Franco, por último, para poderte ayudar te voy a dar 2 ejemplos. El estructuralista cómo ve las cosas o cómo las analiza, ¿no? Un estructuralista no puede decir yo veo una moneda, ya que el estructuralista distingue los elementos que hay en ella. Por ejemplo, esta moneda es pequeña, es plana, es redonda, está compuesta de alpaca, un elemento de cobre, zinc y níquel. Esta es una moneda de sol. ¿Y por qué referirse a una moneda y no al objeto que uno observa? Sería interpretar el objeto más no decirlo. Asimismo, el estructuralista no podría decir que 2 personas situadas a distancias
distintas o diferentes tienen una misma altura, ya que la imagen visual de la persona más alejada es más pequeña que la que está más cerca. Además, el método que se utilizaría ahí no sería científico, ya que cada introspector describe sus propias sensaciones de manera única y personal, existiendo poca fiabilidad entre los juicios de un observador al otro. Espero que me hayas entendido estos ejemplos que te acabo de brindar para que puedas saber un poco más cómo el estructuralista ve las cosas o cómo analiza las cosas. Jung llamó inicialmente a su psicología voluntarismo. El estructuralismo murió con Tishner en el 27, ya que dejaba de lado temas como la motivación, diferencias individuales y los trastornos mentales. El aislamiento de los elementos humanos a la gente le parecía antinatural y poco inteligente. Hola Franco, yo te puedo ayudar con sus seguidores y sus detractores del estructuralismo. Aquí tenemos a Edwin Borg, 1886-1968, psicólogo experimental estadounidense. Fue director del Laboratorio Psicológico de la Universidad de Harvard y su libro History of Experimental Psychology, 1929, es un libro clásico de consulta. Él es John Paul Nafe, 1886-1970, discípulo de Titchener. Redujo el sentimiento a sensaciones. También tenemos al grandioso Madison Bentry, 1870-1955, psicólogo estadounidense. Se opuso a los movimientos conductistas como el mentalismo de la psicología. Solo que no tenemos fotito. Ella es la grandiosa Margaret Floyd Washburn, 1871-1939, psicóloga estadounidense conocida por su trabajo experimental en el comportamiento animal y la teoría motora del desarrollo. Fue la primera mujer en recibir un doctorado en psicología, 1894, y estudió con psicólogos como Cattell y Titchener. Como los detractores del estructuralismo tenemos a los siguientes: a los conductistas, ya que la introspección es poco objetiva, y los conductistas estudian la mente humana a través de las características observables del comportamiento, la acción, siendo esta la clave. Aprendemos de nuestro entorno reforzando las conductas deseables y eliminando las no deseables. Luego tenemos a la escuela de la Gestalt. Las totalidades tienen componentes que se pierden si las descomponemos en sus elementos. Quiere decir que en esta corriente sostiene que la mente humana tiende a convertir la información parcial en total. Las imágenes son percibidas en su totalidad, no como la suma de sus partes. Y por último, pero no menos importante, tenemos a los funcionalistas, que nos explican que la búsqueda de las sensaciones mentales simples es un error, pues la conciencia es siempre la multiplicidad, una corriente o flujo de contenidos, enfocándose en entender más motivaciones para las acciones del ser humano. Desaprendimos sobre los seguidores y los detractores